Y vamos a arrancar con la información, pues todos los medios de comunicación hoy tienen destacado en su portada este episodio de la llegada de Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que vamos a arrancar nosotros también con eso. Batres Guadarrama tomó el día de ayer ya protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante su discurso hizo una fuerte crítica al máximo tribunal del país porque está enfocado en casos que tienen fuertes implicaciones políticas. Señaló que se ha extralimitado y se han cometido excesos. También afirmó que sus decisiones, las de la Corte, los han llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. Criticó además los sueldos de las y los ministros y agregó que hayan echado abajo decisiones del Congreso por violaciones al proceso, algo de lo que hemos sido testigos sobre todo en los últimos años. También Lenia Batres comentó ahí frente a todos sus nuevos compañeros que los ministros tienen una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Además, la nueva ministra reclamó que desde hace 14 años la Corte no obedece al artículo 14 constitucional que fija como límite de remuneración para las personas servidoras públicas el salario establecido para el presidente de la República. Y esto, pues, es algo que la Corte no ha cumplido y aquí hay mucha confusión y la misma Lenia Batres lo dice. No es una cuestión que inició con el presidente. Sí se llega a la ley de austeridad republicana, pero eso lleva 14 años, o sea, viene desde muchísimo antes. Así que vamos a escuchar esta primera parte de su discurso. Pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años el artículo 127 constitucional que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte. Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas.
La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte. Estamos platicando aquí, Dani Barragán y yo, sobre este discurso que tuvo el día de ayer Lenia Batres. Y un punto que a mí me gustaría platicar y compartir con ustedes es lo que ella menciona sobre la interpretación que se le da a la Constitución política, porque pareciera, y de acuerdo con lo que ella misma mencionó, que solo un grupo selecto es el que está interpretando la Constitución a su favor. Y lo digo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que ha estado dictaminando ella a partir de lo que cada uno de los ministros realiza con los proyectos. Lenia Batres en su discurso menciona que esta Constitución y algunos juristas y lo que se ha visto impartidores de justicia aquí en el sistema judicial, en el Poder Judicial, lo que han dicho en los últimos meses es que la última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia, que la Constitución va a ser interpretada por estos personajes que están, estos ministros que están integrando a la Corte. Entonces, no se puede quedar únicamente, y es lo que ella dijo, va a defender una sola interpretación para que se rija a todo este Poder Judicial. La interpretación que se le dé a estos artículos, la manera en que se pueda resolver cada uno de los casos, teniendo en cuenta, ella mencionó a la ciudadanía, que es también parte de lo que ha defendido y lo que quiere ella de empezar a trabajar. Pero claro, pues vamos a empezar a ver ahora estas discusiones que vaya a tener dentro del Pleno, además también de cómo vaya a estar emitiendo sus votos. Al momento de finalizar su discurso, la ministra Lenia Batres también sostuvo que la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de México. Finalizó diciendo y asumiéndose como ministra del pueblo. Mencionó que las críticas que le han realizado son para ridiculizarla por provenir del pueblo mexicano. Sin embargo, afirmó que sus críticos no saben de la fuerza y la grandeza que le están atribuyendo al haberla llamado de esa manera. Vamos a escuchar la parte final de su discurso el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género, que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas con discapacidad, de la comunidad LGBTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo y a no abusar del poder. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza
y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Los sabios constituyentes de 1917 nos dieron lecciones que duran hasta nuestros días. Heriberto Jara decía que no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Esa libertad económica de la que hablaba Heriberto Jara sigue siendo el gran pendiente de la justicia mexicana. Trabajemos hacia allá. Ahí están esas declaraciones de la nueva ministra, lo será por 15 años, Lenia Batres Guadarrama. Cuestionado sobre la llegada de Lenia a la Corte, el presidente López Obrador celebró su integración y también mote, por decirle de alguna manera, de ministra del Pueblo. Consideró que el hecho de que no pertenezca a una élite ya es totalmente una ganancia. Y también destacó el presidente esta mañana la parte del discurso de Lenia en el que ella criticó que la Suprema Corte no ha atacado la Constitución en materia de austeridad, esto de bajarse el sueldo, porque, pues recordemos, ellos están amparados para proteger su sueldo y sus prestaciones. Vamos a escuchar entonces esta reacción del presidente López Obrador a lo que acabamos de ver. Pues celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del Pueblo. Me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad, y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es pues una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias. No es de la élite, ya con eso vamos de gane, porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba, ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos. Los tratan bien, no se comunican con ellos.
Ellos son jefes superiores y se relacionan con los de arriba. Pues imagínense alguien que imparte justicia, ¿para quién va a trabajar? Para los de arriba. Entonces, qué bueno que jueces, magistrados, ministros, pues surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. Me da mucho gusto eso. Y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito. Que lleguen este tipo de que la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente. Es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Pero llevan décadas así. Insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia, de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que está obligado a cumplir con la Constitución esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República? Y ellos ganan 4 veces más que lo que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa? Que ella no va a cobrar eso. Y ojalá y hagan lo mismo otros. Entonces, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí celebra que Lenia Batres sea ahora parte de este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí estaban familiares, el hijo, el hermano Martí Batres también acompañando a su hermana Lenia Batres, ya rindiendo su primer discurso, y pues ahora empezar a trabajar y ver de qué forma pues va a empezar a realizar estos proyectos y dictaminaciones que tenga que ver con los asuntos que a ella le corresponda. Va a estar en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lugar que dejó Arturo Saldívar, y pues vamos a tener a Lenia Batres ahí durante los siguientes 15 años, Dani. Pues bueno, esa es la información que hay al respecto. Pues hay todavía algunas personas muy atacadas por la llegada de un perfil como Lenia Batres, pero pues acaba de llegar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Así pasó con la ministra Norma Piña. Se aplaudió que fuera la primera mujer presidenta de la Corte, y pues se le dejó trabajar, y ella ya con lo que ha hecho ha detallado y ha explicado y ha tallado su historia y su trayectoria. Ahorita ya nada más por ser una Lenia Batres, por ser alguien con afinidad abierta al presidente López Obrador, ya ha generado un caos y una tristeza por la decadencia de la Corte, cuando pues nos podríamos llevar un buen rato hablando de todos los factores que han llevado a la decadencia de la Corte. Pero bueno, hay personas que dicen que no, que a partir de la llegada de Batres es el fin de la Corte como la tenían. Pero ahí está, el trabajo va a hablar a final de cuentas, así como ha sido el trabajo de los ministros el que ha hablado de cada uno de ellos.